Aspectos generales y valorización del paciente quirúrgico. Doctor, doctor, ajá, falta grande. Ahora sí, está grande, doctor. Excelente. Para eso vamos a tener que definir algunos conceptos. ¿A qué se denomina preoperatorio? Periodo anterior a la intervención quirúrgica en que el organismo se acondiciona para tal acto. Inicia en la primera consulta con el cirujano, el paciente acuda. En este caso es una cirugía electiva. Entonces acude al consultorio y es el primer contacto del paciente con el cirujano. Y termina cuando el paciente ingresa al quirófano, una vez que ya fue preparado con exámenes auxiliares, historia clínica, entonces el paciente ya ingresa a la sala de operaciones. El perioperatorio, preoperatorio, transoperatorio y posoperatorio. Nuestros objetivos: tratar de identificar y modificar qué factores de riesgo presenta el paciente, planificar el tipo de anestesia, planificar la cirugía y prever algún efecto adverso en el postoperatorio inmediato. La valoración preoperatoria consta de una confección de una historia clínica. Por supuesto, tiene que ser completa. El examen físico minucioso. Solicitar exámenes complementarios. Exámenes de laboratorio, de imágenes. Y también es importante la evaluación psicológica. ¿Qué beneficios nos trae la valoración preoperatoria? La valoración del riesgo anestésico, preparación del acto quirúrgico. Vamos a incluir una recomendación que para el tipo de ayuno e indicación en la premedicación. Prevención de posibles complicaciones, previo tratamiento de las patologías existentes y formulación del plan anestésico. Y al final siempre el consentimiento informado. Tenemos que informar al paciente sobre los riesgos de la cirugía, qué efectos adversos, probables complicaciones, el riesgo. Entonces es necesario siempre informar, para lo cual el paciente nos autoriza su consentimiento. La historia clínica. Ya esto lo conocen bastante, es anamnesis. Es importante hacer una anamnesis muy rigurosa. El paciente está en contacto con el médico, con el cirujano. Tratar de optimizar los antecedentes. Si el paciente es consumidor de drogas o algunos otros insumos, cómo están los aparatos y sistemas, el examen físico, el control de funciones vitales, el examen general y los exámenes auxiliares. La condición del paciente, la edad, las enfermedades previas, cómo está su estado funcional, la patología en sí, el cual es objeto de su cirugía, o sea, la patología a operar, la condición de la cirugía, qué tipo de cirugía y el tiempo, la duración. También es importante la competencia del cirujano, ¿no? Se supone que el cirujano está ampliamente capacitado, tiene todas sus atribuciones, estado lúcido y no tener algún otro factor que podría limitar. Y como se muestra acá, el cirujano que tiene que tratar de mostrar la mejor fascia hacia el paciente, debe darle confianza. Como entra el paciente y si el cirujano o el médico muestra una cara que no es agradable, el paciente se va a asustar y ya no va a tener confianza. Los exámenes de laboratorio, menores de 40 años y para los pacientes mayores de 40 años, lo que es el perfil hematológico, incluye hemoglobina, hematocrito, grupo sanguíneo RH, de rutina siempre lisa, hemograma completo, complementar con una radiografía de tórax, ahora que sospechamos lo que es
el COVID. Y mayores de 40 años se incluye todo lo que es el hematológico, incluir lo que es el bioquímico, urea, glucosa, urea, creatinina, electrolitos, perfil de coagulación, ELISA y también siempre no olvidarnos de una imagen que es la radiografía de tórax. ¿Cuánto tiempo de vigencia de estos exámenes? Mínimamente 6 meses. Siempre el paciente tratar de que esté estable. Entonces, en la evaluación preoperatoria del paciente quirúrgico es necesario siempre la clasificación del riesgo en el paciente mediante una evaluación del riesgo anestésico y quirúrgico de acuerdo al ASA. Esto lo van a ver también en anestesiología. Evaluación del riesgo cardíaco, siempre de acuerdo a la escala de Goldman. Evaluación de la función pulmonar. La clasificación del estado físico según el ASA. Clase 1 se considera el individuo sano. Clase 2, enfermedad sistémica leve a moderada, pero sin limitación funcional. Clase 3, enfermedad sistémica severa, y aquí tenemos limitación funcional. Clase 5, enfermedad sistémica severa que amenaza la vida. Prácticamente en la clase 5 no se va a modificar con o sin la cirugía, moribundo con sobrevida menor de 24 horas, con o sin la cirugía no hay. En la clase 4 y 5 a veces se considera casos ya muy comprometedores a la vida del paciente, ¿no? Entonces esto se tiene que informar detalladamente a los familiares. La mortalidad, de acuerdo a esto, va a variar entre 0.01 a 50%. El riesgo quirúrgico. Tendremos una probable mortalidad resultado de la preparación preoperatoria, el tipo de anestesia, el manejo transoperatorio, el tipo de cirugía en el posoperatorio y convalecencia. Para eso vamos a considerar si estamos frente a un alto riesgo, riesgo intermedio o bajo riesgo. Alto riesgo reportado mayor del 5%. ¿En qué casos? Cuando hay una emergencia mayor, se trata de un problema a nivel de grandes vasos, a nivel de la aorta. También cirugía vascular periférica. Actos quirúrgicos prolongados con grandes pérdidas de volumen o hay sangrado. Riesgo intermedio reportado menor del 5%. Cirugía intraperitoneal y torácico, en el caso de laparotomías, tracotomías, también lo que es cirugía de cabeza y cuello, cirugía ortopédica y prostática. Y bajo riesgo, reportado menor de 1%, todo lo que es la cirugía endoscópica y superficial, una apendicitis, una colecistitis, o sea, convencional o laparoscópica, cirugía de catarata y de mama. Entonces, factores de riesgo cardiovascular son importantes. Pacientes, edad, mayores de 50 años, por supuesto, van a tener mayor riesgo. Pacientes portadores de angina de pecho, infarto de miocardio agudo, cuando estemos frente a un fallo cardíaco congestivo, anormalidades del sistema de conducción, portadores de enfermedad valvular, enfermedad vascular periférica, tromboflebitis, flebitis, trombosis, el tipo de procedimiento y la capacidad funcional. Tenemos aquí la clasificación de Goldman referente al riesgo cardíaco. Tenemos las escalas o el puntaje. Si tenemos en cuenta la historia, el examen físico, el EKG, el estado general y el tipo de cirugía. Si es un paciente mayor de 70 años, si estamos frente a un infarto de miocardio agudo en los últimos 6 meses, tiene una escala de 10. Al examen físico, presencia del tercer ruido o distensión yugular.
una estenosis aórtica importante. En el EKG, ritmo no sinusal. Estemos frente a extrasístoles, más de 5 contracciones ventriculares. En un mal estado general, en una escala de 3. La cirugía intraperitoneal tiene su riesgo. Un puntaje de 3 igual a intratorácica. Entonces, este es el score de riesgo según Goldman. Las complicaciones y la muerte. Si estamos frente a un riesgo bajo, de 0 a 5, una complicación de 0.7% y 0.2 condición de mortalidad. Significativo, de 6 a 12, sumamos la escala, ¿verdad? Complicaciones 5% y muerte 2%. Moderado, de 13 a 25%, perdón, 13 a 25 puntos, 11% de complicaciones y 20% de mortalidad. Y alto, por supuesto, es mayor de 25. Tenemos complicaciones 22% y una mortalidad más del 50%. Entonces también realizamos nuestra valoración respiratoria. Igualmente, nuestra anamnesis, exploración, si el paciente tiene algún antecedente de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el consumo de tabaco, la edad, la obesidad, el tipo de cirugía, por decir, una cirugía abdominal en el cual se va a realizar una cirugía prolongada de páncreas, ¿no? Una operación de Whipple, que es muy complicado, o una cirugía de tórax en el cual se hace una neumonectomía, lobectomía, o el portador de infecciones respiratorias agudas, también el estado nutricional, y siempre nuestro examen físico. Aparte de eso, observamos el tipo de cuello. Nos va a traer serios problemas pacientes que tienen cuello corto, pacientes obesos. Igual, protrusión de los incisivos superiores, esto para el momento del anestesio lo tiene que evaluar, ¿no? Para la apertura bucal en la administración del tubo endotraqueal. Retrognatismo y prognatismo, de igual manera. Limitación de la apertura de la boca, tiene que ser mínimamente menor de 35 milímetros. Esta es la clásica clasificación al examinar la vía respiratoria de Mallampati. Clase 1, como estamos observando, paladar blando, úvula, pared posterior de la faringe y los pilares normales. Se visualiza. Clase 2, el paladar blando, la úvula y pared posterior de la faringe. Ya no observamos los pilares. Clase 3, solamente el paladar blando y la base de la úvula. Y la apertura es mínima. Y clase 4, el paladar blando es invisible, y al ser invisible ya no observamos el resto, la úvula, pared posterior y los pilares. Y es muy complicado la intubación. Entonces esta imagen es muy didáctico. La clasificación de Mallampati. También tenemos que poner énfasis en el estudio del perfil de coagulación, ese estudio de la hemostasia. Si anteriormente el paciente presentó hemorragias o equimosis, tiempo de tromboplastina parcial, siempre a la par de lo que es hematológico, vienen automáticamente la indicación, tiempo de protrombina, concentración de la concentración de fibrinógeno es un poquito ya más específico la solicitud. Recuento de plaquetas, tiempo de sangría y tiempo de coagulación. También la valoración neurológica. La enfermedad cerebrovascular perioperatorio. Antecedentes. Trastornos de convulsiones. Enfermedades neuromusculares.
Ya en pacientes mayores, Parkinson y demencia, delirium y síndrome de abstinencia. La función renal también son factores de riesgo, insuficiencia renal crónica. Si estamos frente a alteraciones fisiológicas y metabólicas, de acuerdo al tipo de procedimiento quirúrgico. Si el paciente es portador de edemas mayores de 60, prostatismo o incontinencia. Siempre debemos, cuando se trata de un paciente problema de urgencia, la última diuresis y el volumen. Entonces, pacientes siempre deben ir con una sonda vesical. Lo que es la circulación periférica, trombosis venosa profunda y embolismo pulmonar agudo, antecedentes de trombosis venosa pulmonar, tumores, si el paciente está en inmovilidad, obesos, insuficiencia cardíaca congestiva, deficiencia del factor 3, el manejo. Profilaxis mecánica, ¿en qué consiste? Vendaje de miembros inferiores. En algunos pacientes se puede indicar heparina, warfarina, tratamiento trombolítico, si están o no recibiendo o consumiendo. También la valoración nutricional. Elaborar un diagnóstico nutricional metabólico. Seleccionar al grupo de pacientes que se van a beneficiar de un apoyo de soporte nutricional. Calculamos las necesidades energéticas, tanto necesidades proteínas, hidratos de carbono, lípidos, vitaminas. Y elegir la vía de administración. También debemos que vigilar las repercusiones del estado nutricional. Y aquí se evalúa lo que es la antropometría, la masa, grasa y pliegues del índice de masa corporal. Esto es importante que debemos saber, ¿no es cierto? Si estamos frente a un sobrepeso, una enfermedad mórbida que es y se divide en diferentes grados. Los exámenes, cómo están nuestras proteínas, la albúmina, cómo están los linfocitos, la transferrina. Calculamos cuando el paciente requiere un soporte de estado nutricional, son pacientes muy delicados, tenemos que hacer nuestro balance nitrogenado. Si estamos frente a un estado de hipercatabolismo, como los quemados, los grandes quemados, pacientes en sepsis, o enfermedades inflamatorias severas. Entonces, paciente con aporte dietético adecuado, pero no observamos mejoría de acuerdo a estos parámetros. Como vemos acá las medidas antropométricas, cómo debemos de medir con una cinta métrica la masa a nivel del brazo, es la masa del bíceps, también la circunferencia del brazo y el pliego cutáneo en el tríceps. Entonces, en estos parámetros nutricionales y criterios de malnutrición antropométricos está la par, esto lo hace con mayor énfasis los nutricionistas, la talla, el peso actual, la edad, el sexo, el peso ideal que debemos de tener, el porcentaje de peso ideal y si hubo o no pérdida de peso. El grosor de pliegue cutáneo, esto siempre en el tríceps, circunferencia media del brazo, circunferencia muscular media del brazo, creatinina urinaria ideal, cómo están nuestros electrolitos, cloro, sodio, potasio, fósforo, magnesio, la urea, creatinina, nuestro hematocrito, la fórmula leucocitaria,
siempre es importante nuestros linfocitos, las proteínas totales, estudios de coagulación, cómo están el perfil de perfil hepático, y también algunas pruebas de hipersensibilidad. Frente a una agresión quirúrgica, vamos a tener un estrés metabólico. Entonces, las necesidades que tendrá que afrontar el enfermo y las posibilidades de suplementar o suplirlas durante el postoperatorio. Vamos a tener una respuesta metabólica, siempre nos va a dar una limitación nutricional por la cirugía y aparte también por la limitación por la misma enfermedad. Entonces, vamos a tener fases a esta respuesta. La primera fase, que se denomina fase F, 24 horas después de la lesión con déficit de flujo, hipotensión. Y la fase flow, el paciente puede presentar hiperdinamia, hipercatabolemia, hipermetabolia. Valoración global subjetiva. Entonces, debe ser esencialmente clínica, multifactorial, mediante la historia clínica, anamnesis, tratar de indagar que el peso en los últimos 6 meses y los últimos 15 días. Si hubo o no cambios en la ingesta de sus alimentos, la duración, presenta síntomas gastrointestinales mayor de 15 días. Dependiendo de su enfermedad, el grado de estrés, cómo está el estado general y el examen nutricional. El examen físico específico dirigido a evaluar nuestra pérdida de masa muscular y de grasa, presencia o no de ascitis, edema en los tobillos y de la región sacra. Si estamos frente a signos carenciales como queilosis, observamos los labios, glositis, presencia de aftas, el índice de masa corporal. Ustedes ya saben cuál es la fórmula del índice de masa corporal. En un varón normal de 18 puntos hasta 23.5 y una dama, porque las damas presentan mayor porcentaje de grasa, 19.5 a 24.5. Entonces, nuestra valoración global subjetiva mide el nivel de estrés del paciente o grado de enfermedad. Vamos a estar en estado de desnutrición. Las necesidades calóricas, el aporte calórico fijo diario viene a ser de 1 kilocaloría por kilogramo por hora o 24 kilocalorías por kilogramo por día. Esta es la fórmula de Harris-Benedict, que nos va a permitir para calcular el grado de estado de bienestar en función del sexo, edad, peso y talla. Entonces, esta es la fórmula, tanto en el varón como en las mujeres. El peso, la talla es importante, estos parámetros. Normalmente un paciente anabólico, en el cual, como nosotros, el requerimiento de calorías es de 25 a 35 miligramos, 25 a 35 kilogramos por día, ya sea las proteínas, los lípidos, carbohidratos, las proteínas, como los aminoácidos, 4 calorías por kilo peso, los lípidos, 9 calorías por kilo peso, y los carbohidratos, 4 calorías por kilo peso. La nutrición del paciente quirúrgico. Las vías de aporte, puede ser parenteral o enteral, parenteral total o parcial. Entonces, cuando es total, el paciente no puede admitir por vía oral. Entonces se administra un catéter de vía central. Y la parcial es
Ambos, central y periférica. Una vía periférica y la enteral por una sonda nasogástrica, oro nasogástrica. Y la nutrición parenteral son ya preparados, anteriormente no era artesanalmente, se daba el aporte de carbohidratos, glucosa al 50%, lípidos, las proteínas, pero ahora ya viene todo preparado. Las indicaciones cuando hay una contraindicación del tracto digestivo, pacientes tequeados mayores de 7 días, pacientes con grandes fístulas de gran débito, intestino de longitud insuficiente y la condición médica del paciente. ¿En qué caso no está indicada la nutrición parenteral? Si el tracto digestivo es viable, en casos de emergencia, estados de shock, falla respiratoria, no vamos a indicar una nutrición parenteral en el postoperatorio inmediato. Aquí observamos un traumatismo abdominal abierto y evisceración, se está saliendo todo el epiplon con una parte de asa, es una ostomía. Entonces, una indicación para la nutrición enteral es que el tracto digestivo sea funcional. Es una radiografía en la cual no observamos niveles. Las contraindicaciones cuando hay intolerancia a la fórmula o tenemos una enteropatía por el gluten, hipoperfusión o pacientes con diarrea. Como observan ustedes, un paciente que está frente a su médico porque tiene una incontinencia, diarreas frecuentes, está con ya la taza del baño. Pues la evaluación preoperatoria psicológica del paciente, también de la familia. El consentimiento informado. Explicamos sobre la enfermedad que el paciente es portador, el paciente que va a padecer y qué tipo de intervención quirúrgica se está planteando y cuál va a ser su respuesta. Todo esto es una relación con el cirujano, relación médico-paciente. Ahí está, observamos el médico o el personal también de enfermería, tiene que tenerle confianza, el diálogo, relación médico-paciente. Al considerar una intervención quirúrgica, el cirujano debe establecer un nexo, una empatía de comunicación y también responsabilidad personal con el paciente. Para evitar el riesgo de afecciones legales, porque si no hay este tipo y se presenta una complicación, vamos a tener problemas legales, médico-legales. Entonces, para eso es esta relación, el nexo médico-paciente. Debemos de que el paciente nos entienda, que nos comprenda antes de llevar la cirugía. Es responsabilidad del cirujano explicar cómo está el estado actual del paciente, su diagnóstico y el pronóstico. ¿Qué tipo de indicación quirúrgica, tipo de cirugía? El procedimiento quirúrgico a realizar y sus probables riesgos, complicaciones, pero en términos entendibles, tanto para el paciente como para sus familiares. No vamos a decir al paciente, no, tiene que operarse porque tiene una hemorragia digestiva alta, que no se entenderá. Si vamos a decirle que el paciente es importante que debe entrar a sala porque hay a nivel del estómago está sangrando, porque si no vamos a solucionar el problema, pues va a seguir sangrando y va a ser tardío la opción. También tiene que autorizar el paciente si es necesario, si hay opción de transfusión sanguínea, también la anestesia y sus riesgos son autorizaciones por separado.
Esto del Apache se utiliza más en el servicio de cuidados intensivos, el sistema de puntuación Apache, en el cual se considera la temperatura, presión arterial media, ritmo cardíaco, la frecuencia respiratoria. ¿Por qué? Porque están monitorizados. Oxígeno, también se utiliza todo lo que es gases en sangre arterial. Cuando el paciente se va a hospitalizar, vamos a indicar dieta, normalmente NPO. La actividad, el paciente no es un reposo absoluto, puede estar ambulando, reposo relativo. Control de funciones vitales depende si es emergencia o electiva, cada 8 horas, como lo hace el personal de enfermería. Premedicación, indica anestesiología, puede ser diazepam o atropina. Entonces, en la premedicación, si son pacientes con enfermedades metabólicas como diabetes mellitus, la insulina en escala móvil. Paciente con hipertiroidismo, igualmente sus medicamentos que deben ser administrados. Hipertiroidismo, hipotiroidismo. Si son pacientes con insuficiencia suprarrenal, hidrocortisona. Si es un paciente con el hábito del tabaquismo, hay que indicarle que debe de cesar de 2 a 4 semanas antes del acto quirúrgico. Antibiótico profiláctico, tratando si es una herida limpia, contaminada. Si es una herida limpia, no es conveniente o no está indicado antibiótico. Si el paciente en una obstrucción intestinal es prioritario una sonda nasogástrica, un enema evacuante en la noche, el rasurado, a veces ahora ya nos está estilando el rasurado. Profilaxis de la trombosis venosa profunda, medias elásticas o vendaje, y también la ambulación precoz, si es necesario, algunos pacientes, heparina de bajo peso molecular, y siempre nuestro consentimiento informado. El ayuno. Ahora, no existe un consenso en cuanto a la utilidad y duración del ayuno. Entonces, anteriormente era una tendencia muy rigurosa de guardar ayuno, pero ahora podemos tener menos de 6 horas. Algunos indican protectores anti-H2 a nivel del estómago para reducir alguna secreción ácida y el volumen gástrico. Omeprazol inhibe la bomba de protones, esto a nivel de las células parietales del estómago. En relación a la ranitidina, el omeprazol va a disminuir el volumen gástrico de forma similar, pero eleva más el pH. Como antibiótico profilaxis, nos va a reducir la frecuencia de infección postoperatoria cuando vamos a realizar cirugía de colon, por decir, ¿no? Porque vamos a hacer resección, entonces, antibiótico profilaxis. Elegir un antibiótico eficaz, seleccionar un antibiótico con toxicidad baja, se estila administrar una dosis media hora o 1 hora antes a la intervención. Después indicar una segunda dosis de antibiótico si la cirugía va a durar más de 4 horas o el doble, dependiendo de la vida media del antibiótico. Muy bien.